Hola, soy Karen Moreno y les doy la bienvenida a este podcast. En este espacio quiero compartir una reflexión sobre el sello universitario UPB y la manera en que Jesucristo se presenta como una verdad que trasciende. A partir de 5 preguntas comenzaré con la primera pregunta. ¿Por qué elegiste la carrera que estás estudiando? ¿Por qué elegiste la UPB? ¿Y cómo defines y qué resaltas del humanismo cristiano? Estudio un doble programa de ingeniería en nanotecnología e ingeniería agroindustrial. Elegí nanotecnología por mi interés en la investigación, la ciencia y la innovación, y con el tiempo descubrí que podía complementar esta formación con mi gusto por la biología, los animales, las plantas y los alimentos a través de la ingeniería agroindustrial. Así logré unir 2 grandes intereses para mi vida y hoy disfruto mucho de lo que hago. Elegí la UPB porque fue la primera universidad en ofrecer la carrera de ingeniería en nanotecnología y porque me gusta su compromiso con la investigación, la innovación y el cuidado del medio ambiente. También valoro mucho el acompañamiento de los profesores y las oportunidades de participar en semilleros y conocer más acerca de este campo profesional. Para mí, el humanismo cristiano es una formación que me enseña a valorar quién soy, respetar y amar a los demás y reconocer la importancia que Jesucristo tiene en mi vida. Es algo que me ha ayudado a crecer no solo como profesional, sino también como persona. A continuación, la segunda pregunta nos menciona: ¿cuál es la invitación del texto de Arboleda y Castrillón y por qué lo hacen? Arboleda y Castrillón afirman que la universidad actual enfrenta una crisis porque ha priorizado la productividad sobre la formación humana. Eso se relaciona con lo que se menciona en el texto por uno de los autores llamados Nussbaum, quien advierte el riesgo de formar máquinas utilitaristas en lugar de ciudadanos cabales con capacidad de pensar por sí mismos, es decir, profesionales capaces técnicamente pero sin pensamiento crítico ni sensibilidad humana. También retoman a Heidegger cuando dicen que la auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en su esencia, para señalar que el problema no solo es la tecnología, sino la forma en que el ser humano puede terminar valorando todo únicamente por su utilidad. Frente a esto, proponen una universidad que forme personas con verdad, pensamiento crítico y humanidad. Además, desde la Universidad Católica, los autores resaltan que la formación debe centrarse en Jesucristo, porque lo que les interesa a los cristianos no es el cristianismo, lo que les interesa es Cristo. Esto muestra que la fe no es solo una idea, sino un encuentro que transforma la vida y que debe reflejarse en una profesión con sentido humano y compromiso social. Como tercera pregunta, se menciona qué definiciones o características se le pueden dar a Jesucristo a partir del texto de José Ramón. A partir de este texto se menciona que Jesucristo puede definirse como la revelación plena de Dios y como la manifestación más auténtica de lo que significa ser humano. El autor señala que la fe cristiana no debe partir de una idea creada por las personas sobre lo divino, sino del reconocimiento de Dios que se revela en Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Por ello se cita al Evangelio de Juan: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Dios Hijo unigénito, el que está en regazo del Padre, eso lo reveló. Esto quiere decir que Jesús es quien permite conocer el verdadero rostro de Dios, porque en él se hace visible aquello que el ser humano no puede comprender solamente desde sus propias ideas. Asimismo, Jesucristo es presentado como la imagen perfecta de Dios y como la realización plena de la humanidad. José Ramón explica que el ser humano encuentra su verdadera identidad en la medida en que se refleja la imagen de Dios, y esa imagen se encuentra realizada completamente en Jesús. Por esta razón, Cristo no solo muestra quién es Dios, sino que también revela cuál es el destino y sentido más profundo de la existencia humana. La persona de Jesucristo también se comprende desde su entrega total al cumplimiento de la voluntad del Padre, asumiendo en sí mismo a toda la humanidad y la creación. Su vida muestra que la relación con Dios alcanza su máxima expresión en la confianza y la entrega, incluso en medio del sufrimiento. Desde esta perspectiva, la cruz no representa la ausencia de Dios, sino su presencia junto al ser humano en el dolor, mostrando que el sufrimiento puede ser vivido desde la esperanza y la cercanía de Dios. En la cuarta pregunta se menciona que a partir de la lectura del texto de Pagola, ¿cuáles son las ideas claves que define el reino de Dios?
En el capítulo 4, José Antonio Pagola presenta a Jesús como el profeta del reino de Dios, que comienza su misión en Galilea, es decir, en medio de un pueblo pobre, oprimido y necesitado. Esto es importante porque muestra que Jesús no anuncia el reino desde el poder, sino desde la cercanía a las personas que más sufren. Pagola afirma que Dios ya está aquí buscando una vida más dichosa para todos, y con esto explica que el reino de Dios no es solo una idea religiosa, sino la presencia de Dios actuando en favor de la vida, la justicia y la misericordia. Por eso, Jesús se acerca especialmente a los pobres, enfermos y excluidos, porque a ellos se hace visible el amor de Dios. Además, el autor señala que el reino exige conversión, es decir, un cambio profundo en la forma de pensar y de vivir. Esto significa que seguir el reino implica actuar con solidaridad, compasión y compromiso por una vida más digna para todos. Así, el reino de Dios no es algo lejano, sino una realidad que empieza a hacerse visible cuando hay amor, justicia y cuidado por los demás. Bueno, como quinta y última pregunta, a modo de conclusión, ¿cómo crees que la cristología impactará tu proyecto de vida profesional? Considero que la cristología impacta mi proyecto desde este momento y para mi vida profesional porque ayuda a ejercer mi carrera con más sentido humano, responsabilidad y compromiso con los demás. Comprender a Jesucristo me invita a actuar con valores como el respeto, como lo mencionado, como la solidaridad y el servicio, no solo pensando en mis metas personales, sino también en cómo mi trabajo en este tema de ingeniería, tanto en nanotecnología como agroindustrial y sus temas en la investigación, pueden aportar para el bienestar de otras personas. Adicional, se nos pide escoger a una persona cercana, familia o amigo, para que escuche las respuestas y pedirle así en un mínimo de 1 minuto y medio una opinión general para finalizar el podcast. En este caso, la persona que he elegido para tener su opinión al respecto con mi tarea de cristología, a mi mamá, Miriam Chávez. Hablar de la vida de Jesús, hablar de la fe, hablar de la vida, hablar de la esperanza, hablar de un reino de Dios que siempre resulta difícil. Hay algunos autores como Árbol de Castrillón que reflexionan sobre estos aspectos y la manera en que la cristología influye en los proyectos de vida de los profesionales. Escuchando las respuestas de Karen, me doy cuenta que tiene cosas en común y que es muy importante, ya que Cristo, ya que Dios, ya que la fe puede influir en su proyecto profesional. Hablar de Jesús no se trata solamente de conocer su historia, sino de comprender cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a la vida cotidiana. Me parece importante que Karen, como una profesional, pueda relacionar estos aprendizajes con su futuro laboral, porque la formación no debería centrarse únicamente en conocimientos, en teorías, sino también en cómo los utilizamos para ayudar a los demás y aportar positivamente a la sociedad. La cristología puede ayudar a ejercer una profesión con mayor sentido humano.